Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Muy buenas tardes ya, Alberto. Buenas tardes. Quería preguntarte, estamos en un contexto alcista en Europa, pero con la tensión geopolítica actual, como la presión de Estados Unidos sobre Venezuela, la militarización rusa y también ese rearme nuclear que hemos conocido hoy por parte de China. ¿Cómo crees que estos factores pueden afectar, sobre todo ya también al DAX y a la bolsa europea en los próximos meses? Muy positivamente, porque son factores que para la bolsa son muy positivos. Cuando nos encontramos con un mercado alcista y por continuar subiendo, para el sistema financiero es muy beneficioso que los inversores no se incorporen. Y precisamente una de las fórmulas para que los inversores no se incorporen es la incertidumbre geopolítica. Lo que tú describes genera incertidumbre geopolítica, con lo cual para la bolsa es lo mejor. Caso distinto es el aspecto del petróleo. Tendremos que ver durante las próximas semanas esos robos, esa piratería contra los barcos venezolanos, cómo deriva en cuanto a los precios del petróleo. Por ahora está teniendo ligeros repuntes y veremos si continúa. Pero en principio para la bolsa es buena la incertidumbre, muy buena. Alberto, de hecho, quería preguntarte también acerca del IBEX 35. Ha mostrado baja volatilidad últimamente. ¿Crees que estos comportamientos se mantendrán pese a la incertidumbre internacional y al aumento también pues, de estos riesgos geopolíticos y, como ya indicas, se van a afectar y podrían aparecer algo de correcciones puntuales? No, todo lo contrario. Es decir, la incertidumbre geopolítica beneficia a la bolsa. Los bancos de inversión compraron títulos cuando más incertidumbre había, hace 3 años y medio, en octubre de 2022, 3 años y 3 meses. Y para que el negocio se pueda redondear, esos bancos necesitan venderle al gran público los títulos que compraron en octubre de 2022. Si no hubiera incertidumbre geopolítica, los inversores habrían entrado compradores ya. ¿Y qué sentido tiene hacer subir las bolsas si los inversores están ya dentro? Luego, lo que hace el sistema financiero es aprovechar la incertidumbre política para seguir subiendo. Será cuando se despejen todos los nubarrones geopolíticos, cuando esos bancos de inversión podrán vender los títulos antes de una caída fuerte. Con lo cual, no. Es decir, el IBEX va a continuar seguramente subiendo. Sustos puntuales puede haber. La bolsa tiene que moverse al alza, a base de pequeños sustos y más subida posterior, que es lo que ha venido haciendo durante los últimos años. Lo que es muy importante es que cuando aparezcan sustos puntuales, los inversores tengan miedo. Si vemos esa reacción de miedo ante el más mínimo recorte, como hemos visto en el pasado, la garantía de que el mercado va a seguir subiendo es total. Ahora, ¿qué va a pasar en 2026? Imaginemos que hay una paz en Ucrania. Si hubiera en 2026 una paz en Ucrania, ¿eso sería bueno o malo para las bolsas? Sería horrible para las bolsas. Sin embargo, todos los economistas les dirán a ustedes que, hombre, ahora hay que comprar, porque como ya no hay guerra, se despejan las nubes en el horizonte. ¿Y quiénes les van a vender a ustedes esos títulos? Los mismos bancos que se los compraron a ustedes cuando había incertidumbre y sobre todo cuando había un gran sentimiento negativo en octubre de 2022. Con lo cual es exactamente al revés. La bolsa sube porque hay incertidumbre. Cuando hay incertidumbre es cuando hay que vender. Y con la devaluación de la moneda y la búsqueda de rentabilidad en bolsa, ¿qué sectores del DAX o qué acciones europeas consideras más resistentes ante estos conflictos internacionales, Alberto? El energético. Hay una tendencia, es que hay un problema. Queremos tratar temas financieros desde el punto de vista económico. Yo os entiendo porque vosotros sois periodistas y está muy bien. Sin embargo, la bolsa no tiene nada que ver con los criterios económicos. Si tenemos a un sector como ha sido el energético, que ha sido especialmente discreto durante los últimos años, mientras subía la banca, también subía ligeramente, subía con más discreción el sector energético, pero todavía no se ha colocado el debate bursátil como algo que haya que tener, pero lo hará, se colocará de aquí a unos meses seguramente en el debate bursátil con aquello del kilovatio de hora y todo ese tipo de cosas. Bueno, pues lo importante no es esta incertidumbre, qué valores sí, qué valores no, no. Lo importante es de qué valores no se habla. ¿Se habla de las eléctricas? No. Se habla de la banca,
que está muy bien, sigue muy bien. Se habla de, bueno, incluso del petróleo estos últimos días, pero no se habla de las eléctricas. Y las eléctricas están subiendo y no se habla de ellas. ¿Por qué no? ¿Por qué siguen subiendo mientras no se habla de ellas? Porque van a seguir subiendo más hasta que se hable de ellas. Y en ese momento los núcleos duros de las empresas que han hecho subir sus títulos, junto con BlackRock y todos los demás bancos de inversión, venderán títulos. Luego, más que buscar sectores concretos que funcionen bien en esa incertidumbre geopolítica, lo cual es un planteamiento económico que no tiene nada que ver con la bolsa real, yo buscaría qué es aquello que está subiendo sin hacer ruido. Y el mejor ejemplo, las eléctricas. Alberto, repasando también los títulos como BBVA, el Egnor o Green Energy, pueden estar expuestos a riesgos globales o regionales desde el punto de vista de inversión. ¿Cómo recomiendas que haya que gestionar el riesgo geopolítico al elegir estas acciones ahora mismo? Sí, pueden estar expuestos a riesgos, pero hay un problema. Para que caigan, tienen antes sus núcleos duros, es decir, el grupo de accionistas mayoritario que sindica sus acciones para poder manipular el precio a voluntad. Esas acciones se ponen en disposición de una entidad financiera que aportará crédito para poder llevar a cabo la manipulación cuando cae el valor comprando la entidad, cuando sube el valor vendiendo el núcleo duro. Es decir, la entidad hace todo el trabajo. Bien, pues ese trabajo, para poder hacerlo, se necesita una época de noticias muy positivas y no la estamos viendo. Comenzábamos la intervención haciendo hincapié en la incertidumbre. No, necesitamos que se propongan test de estrés a la banca, hablabas de BBV, y que los pasen con una nota formidable. Y hay que comprar bancos que han subido en los últimos 3 años una auténtica salvajada. Pongamos el ejemplo del BBV, que desde 2021 ha subido un 1100%. 1100%. Claro, los de Bitcoin se piensan que Bitcoin es una excepción. No, Bitcoin es un precio manipulado dentro del sistema financiero y sube como todos los demás. El BBV ha subido desde 2020 finales, casi 2021, un 1100%. Entonces, eso hay que venderlo. ¿Y cómo se vende eso? Pues con información positiva. ¿La estamos viendo? Todavía no en la suficiente medida. Así es que antes de que Green Energy, BBV, Egnor, todo lo que pongamos en la mesa, tenga que recortar y realmente haya un riesgo real, antes tiene que haber un periodo de colocación de títulos que normalmente, teniendo en cuenta que la subida es de 3 años y medio, pues tiene que ser un periodo de colocación de títulos bastante prolongado, en el que los inversores, de repente, sobre todo esos que estaban viendo los toros desde la barrera, que se han perdido subidas del 1100%, de repente digan, ahora sí, ahora hay que comprar. Y ahí es cuando el sistema financiero les vende los títulos y, en contra de lo que todo el mundo esperaba, al de un tiempo el mercado se cae. Y dice todo el mundo, ¡ay, pero no se había acabado la guerra de Ucrania! Pero no iba a haber bonanza en el horizonte, pero no hay certidumbre. Es decir, la bolsa no tiene nada que ver con la economía en su funcionamiento. Claro que tiene que ver con la geopolítica, pero tienes que saber interpretarla. Es decir, tienes que funcionar siempre al revés de lo que te inspira la geopolítica y de lo que te inspira la economía. Por eso explicamos muchas veces que, y suena raro porque yo os entiendo a vosotros, sois periodistas, lo intuitivo es pensar que las buenas noticias hacen subir la bolsa, no. Y lo contraintuitivo es lo que yo digo, que la bolsa sube porque hay malas noticias. Pero si todos utilizáramos la lógica en el mercado, tendríamos que deducir que no podría ganar nadie, porque si todo es maravilloso y todos compramos, ¿quién vendería? Nadie, no vendería nadie, porque todos compramos. Eso es imposible, porque ustedes cuando van al mercado hay una posición vendedora. Luego, si hay una posición vendedora, es que alguien piensa diferente a ustedes. Y ese alguien quizás sabe más que nosotros. Recordemos que cuando toda la manada va al mercado y consigue contrapartida vendedora para poder comprar, es que si la mayoría compra, hay una minoría vendiendo. ¿Por qué? ¿Por qué hay una minoría vendiendo? Porque la bolsa es trampa, la bolsa son los padres. Es así de sencillo. Pero claro, la gente va con su ingenuidad y está muy bien porque yo tengo que vivir de la bolsa. Si todos supieran mucho, al final me costaría a mí más ganar dinero. Pero no, la bolsa son los padres.
Pues Alberto, quería preguntarte también por Celnex, lidera esas subidas mientras el sector bancario sufre, con Sabadell también cayendo por el efecto dividendo. ¿Qué nos está diciendo el mercado sobre la rotación de los valores, sobre todo dentro del IBEX, y qué pondrías ahora en el foco? Sobre todo, quitaría del foco, es importante, quitar valores que están funcionando mal desde hace mucho tiempo, como Celnex. Celnex tendrá su periodo de recogida de títulos, el núcleo duro, pero es que Celnex es un valor que lleva cayendo, y no es ninguna broma, lo de este precio, desde el año 2021, agosto. Recordemos que el mercado, desde el año 2022, en octubre, inicia una subida brutal. Bueno, pues Celnex estos días atrás marcaba nuevos mínimos de la caída que comenzó en 2021. Es decir, que una persona que metió, por ejemplo, 61 euros en el año 2021, ahora sigue teniendo 26,5. O sea, fatal. Una caída del 56%. Entonces, ¿qué valores hay que tener en el foco? Pues lo he explicado antes. La energía está fenomenal, porque nadie puede entender lo que está pasando. Por ejemplo, hemos hablado antes de las eléctricas. Vamos a poner ahora el caso de Repsol. A ver si lo encuentro aquí, porque me he lanzado a anunciarlo, pero aquí está. Fijaos, Repsol está subiendo como un cohete en los últimos meses, mientras el petróleo cae. ¿Qué pasa aquí? Claro, esto nos lo explica maravillosamente don Lorenzo Ramírez, que nos explica cómo las refinerías se están enriqueciendo a costa de no traspasar ese beneficio a las gasolineras. Vale, fantástico. Pero a nadie se le ocurre comprar Repsol cuando el petróleo está tan barato. Luego, algo va a pasar que sabe Repsol y que es bueno para su cotización. Por eso ha subido tanto. Y lo más normal es que continúe subiendo. Y lo más normal es que llegará un día en el que el petróleo de repente deja de caer, empieza a subir y ya todo el mundo se acuerda de Repsol. Pero claro, para ese momento Repsol, al igual que en los ejemplos que he puesto antes, ya estará arriba y ya todo el mundo dirá, oh, qué gran negocio Repsol. El petróleo sube, voy a comprar Repsol. Y el núcleo duro de Repsol le colocará los títulos tranquilamente para ir formando en el tiempo un techo y luego caer, dejando con cara de tonto al que compró diciendo, pero si yo compré cuando el petróleo subía, ¿por qué ya no sube Repsol? Porque la bolsa es un negocio de pillos. Alberto. Y si uno va con la lógica que todo el mundo tiene, lo único que va a hacer es perder dinero. Y es lo que va a pasar con Repsol y con otros valores. Yo les sugiero que vayan a valores de los que no se hable mucho, pero que estén alcistas con baja volatilidad. Y hay muchos, hay muchos. Y Alberto, con el oro en máximos históricos, llegaba ayer a esos 4.400, ya en camino a los 4.500, el Bitcoin también perdiendo los $89.000 y el euro intentando consolidar ese 1,18. ¿Qué activos están dando ahora mismo para dar señales algo más claras para poder operar y cuáles son las que conviene evitar en esta sesión? El oro está espectacular. Yo he insistido durante los 2 últimos años que llevo hablando del oro como reserva de valor en negocios de televisión cuando nadie lo hacía. Llevo explicando que el oro hay que utilizarlo efectivamente como reserva de valor, pero es inevitable las tentaciones especulativas. Y yo personalmente creo que un especulador no hace mal entrando largo en oro, incluso como operación meramente especulativa, con un objetivo alcista, por ejemplo, en 4.750 inmediato. O sea, es decir, además de tener nuestras onzas o lo que queramos, el oro está para seguir subiendo de manera inmediata. Tiene una pinta espectacular. Entonces, bueno, yo estaría en el oro. En el caso de la plata, que también anda bastante desbocada, pues, a ver, hay un problema. La plata, claro, se dice que es muy volátil. Yo con propiedad no diría que es volátil, porque lo es volátil. Pero no, lo que diferencia la plata no es que sea volátil, es que es excesiva. Es excesiva. Te pega un viaje al alza brutal y una caída también no menos brutal. Mira, el gráfico que tenemos aquí en pantalla, no sé si lo estáis pudiendo pinchar, tenemos una caída de la plata en 2011, pero exagerada, del
76%. En ese mismo periodo de tiempo, desde el año 2011 hasta 2020, cosas así, el oro había realizado un recorte en total como máximo del 45-46%. Entonces, la plata es excesiva. Entonces, yo ahora mismo, de manera puntual, estaría en oro, porque es lo que tiene toda la pinta de continuar. Además, lo está rompiendo al alza estos días con muy baja volatilidad. O sea, un trámite de ahora tranquilamente $200 más al alza no le va a costar. Así es que especuladores del mundo, ahí creo que ustedes tienen una maravillosa oportunidad. Y el resto del planeta, que tiene criterio, hace bien almacenando oro, porque el oro cubre la depreciación de moneda fiat de una manera eficaz. Al oro lo puedes tocar. No necesita electricidad, no necesita nada. Es una maravilla. Entonces, yo a los que han sabido ir comprando oro durante estos 2 últimos años que hemos insistido, pues les sugiero que continúen dentro. Pues Alberto, nos quedamos con eso. Sube ahora en tiempo real 0,92% la plata, ha tocado los $70, como bien estabas indicando, esos máximos históricos. Y me quedo con ello y con que las bolsas son los padres. Muchas gracias, Alberto Iturralde, responsable de operativa DAX. Gracias y feliz Navidad si no nos vemos. Feliz Navidad, muchas gracias.